Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. Vamos a hablar acerca de lo que han sido los dos últimos partidos de los octavos de final, que definieron las llaves entre Uruguay y Gambia en primer turno y luego entre Ecuador y Corea del Sur. Dos partidos muy parejos para las selecciones sudamericanas, que fueron también encuentros muy parejos en cuanto a lo que fue el trámite y finalmente el resultado. Y vamos a repasar cómo le fue a estas selecciones y qué le queda de cara a futuro en los cuartos de final a las que han logrado clasificar. Así que espero que les guste la idea del video, que obviamente dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita, que me sigan en las redes sociales como les digo siempre, y sin dar muchas más vueltas comenzamos. En el primer partido de los octavos de final se enfrentarían Uruguay frente a Gambia. En el caso de los uruguayos habían logrado clasificar en segunda posición en su grupo, ganándole muy bien a Irak por 4-0, perdiendo 3-2 frente a Inglaterra y ganándole con lo justo 1-0 a Túnez. Y en el caso de Gambia, para mí, como les había comentado, la gran revelación hasta el momento que había tenido el Mundial, clasificando primero en el último grupo de este Mundial, ganando sus partidos frente a Francia, ganando su partido frente a Honduras y empatando frente a Corea del Sur. De esta manera, con 7 unidades, terminaba en la primera posición de su grupo de forma sorpresiva. Un encuentro que en la previa para mí era muy difícil de predecir porque, como sabemos, las selecciones africanas son muy fuertes a nivel juvenil. Uruguay también es una muy buena selección y tiene muy buenos jugadores. Con el antecedente de lo que había pasado ayer entre Nigeria y Argentina, quizás podía llegar a tener cierto temor la selección uruguaya de lo que podía pasar, y creo que eso es lo que vimos en el partido. Una selección de Gambia que mostró cosas interesantes, a mi entender jugó mejor en el primer tiempo, un primer tiempo muy disputado, pero las mejores chances la tuvo por parte de Gambia, más allá de algún que otro error que no pudo capitalizar Uruguay. Ambos tuvieron expulsiones en el primer tiempo. Gambia en el minuto 17 tuvo una expulsión que lo dejaba con 10 jugadores, pero posteriormente Uruguay perdería a uno de sus mejores jugadores, a Luciano Rodríguez, por un leve codazo realmente que el VAR termina viendo, y de esta forma lo expulsaba y dejaba a ambas selecciones con 10 de cara al segundo tiempo. Ya en el segundo tiempo justamente creo que Uruguay empezó a mostrar cosas un poco más interesantes. Igualmente Gambia llegó también varias veces y el arquero uruguayo se mostró más que seguro. Y finalmente, en una jugada bastante aislada en la cual Maturro sale de la defensa y le termina pasando el balón a Anderson Duarte, en el minuto 65 con un muy buen zurdazo termina marcando el único gol del partido. Si bien uno podría haber pensado que con el gol de Uruguay Gambia iba a salir con todo a intentar atacar, intentar ganar el partido a toda costa o a intentar empatar por lo menos para no perder y quedar eliminado, la realidad es que a partir del gol de Uruguay, siento que los africanos se cayeron un poco, no encontraron los caminos, se pusieron mucho más nerviosos, quedaron mucho más expuestos en las bandas y sobre todo en la defensa, y Uruguay la verdad que tuvo por lo menos 3 o 4 ocasiones claras en las cuales podría haber aumentado la ventaja y terminar el partido tranquilo ganando por 2 o 3 goles. No lo logró, terminó sufriendo hasta el 1-0, Gambia tuvo en el tiempo de descuento algún que otro tiro de afuera que intentó inquietar pero realmente no lo logró, y Uruguay de muy buena manera termina ganando. Esa llave 1-0 de los octavos de final pasa a un rival bravísimo como Gambia y como cualquier equipo africano, y ahora en los cuartos se va a tener que medir hasta el momento con una de las grandes selecciones que ha tenido este torneo, que es Estados Unidos, pero bueno, de eso ya hablaremos seguramente en el video de predicciones. Y ya en el último partido de la jornada, estos octavos de final para definir los 8 clasificados a los cuartos, tuvimos uno de los encuentros más parejos sin duda, que fue Ecuador frente a Corea. En la previa les había dicho, para mí dos selecciones muy parejas, con estilos diferentes. Corea mucho más replegada, pero jugando a la contra. Ecuador teniendo mucho más la pelota y con jugadores quizás más interesantes, más hábiles, pero igualmente dos selecciones que venían haciendo muy bien las cosas, tanto en su grupo como en lo que había sido la previa. Un partido que, la verdad, cumplió con las expectativas, fue probablemente uno de los más entretenidos que tuvimos en los octavos de final. Para mí Ecuador pecó en algunas situaciones de malas salidas de su defensa, para mí probablemente lo más flojo que tuvo en esta Copa del Mundo y sobre todo se notó en este partido. Rápidamente Corea se impuso 2-0 en el minuto 11 y en el 19, para mí por dos distracciones, o mejor dicho por dos malas jugadas por parte de los defensores ecuatorianos. Primero Lee Jung-jan en el minuto 11 y luego Bae Jung-ho, el número 10 coreano, que fue para mí el mejor futbolista del partido. Logró reponerse con un penal de la mano de Justin Cuero en el minuto 36 para marcar el gol que podía darle alguna esperanza de poder remontar. Terminó el tiempo del primer tiempo perdiendo 2-1. Se fueron a la segunda mitad y ahí lamentablemente para mí recibe muy rápido un mazazo nuevamente por un error, en este caso de su arquero Napa, a la salida de un córner, y en el minuto 48, a 3 minutos de iniciado el segundo tiempo, ya se ponía 3-1 abajo nuevamente.
A partir de ese momento, una Corea que nunca había querido tener la pelota directamente se la regaló a Ecuador y jugó todo el tiempo a la contra. La verdad es que tuvo chances para haber incrementado el marcador y haber marcado 1 o 2 goles más. Ahí la verdad que la defensa de Ecuador estuvo un poco más sólida y su arquero sacó alguna que otra pelota muy buena. Ecuador no se rindió en ningún momento de la mano de Kendrick Páez, que seguramente fue el mejor jugador que tuvo a lo largo del torneo y el más decisivo que tuvo también en este partido. Intentó de muchas maneras, tuvo varias posibilidades en las cuales pisó el área, pero ninguna chance clara, porque Ecuador se cerraba muy bien, reducía líneas todo el tiempo y no le dejaba de ninguna manera a los coreanos, a los ecuatorianos, poder ingresar con claridad. Así todos se encontraron con un gol medio de rebote en una jugada en la cual Sebastián González termina definiendo en el área chica, pero no le alcanzó el tiempo. Lamentablemente para Ecuador terminó siendo un 3-2, caída, nuevamente lo mismo que había pasado en el Mundial pasado, en el cual Corea se impuso y terminó dejando afuera a los ecuatorianos. Y si bien no creo que haya sido un mal partido de Ecuador, ni mucho menos, Corea fue más inteligente, fue más efectivo, estuvo más preciso con la pelota cuando la tuvo, porque la tuvo mucho menos que los ecuatorianos, y lamentablemente para la selección sudamericana no pudo imponer su juego de la mejor manera. Es difícil cuando te juegan de esta manera como jugó Corea, pero igualmente no le alcanzó y termina quedándose afuera de la Copa del Mundo. De esta manera se finalizan los octavos de final, ya tenemos los 8 clasificados, se van a estar enfrentando. Por un lado, Estados Unidos va a tener que jugar frente a Uruguay, Italia va a tener que jugar frente a Colombia, Brasil va a jugar frente a Israel y también vamos a tener un partido muy parejo, para mí el más parejo de todos, entre Nigeria y Corea del Sur. Tenemos 3 selecciones sudamericanas, ojalá las 3 logren avanzar a semifinales. Igualmente, en un rato seguramente suba la predicción analizando esos cruces y para mí quiénes van a ser los 4 semifinalistas. No mucho más para decir, dejen su me gusta, suscríbanse al canal activando la campanita y sin dar mucha más vuelta, nos vemos en un rato con las predicciones de los cuartos de final.